Se hablará rápidamente de las características de la extrema derecha en Europa, siendo que estos movimientos de extrema derecha, a los cuales también se les conoce de ultraderecha, empezaron a tener relevancia a partir de, de la crisis económica que se vivió en 2008 y de la crisis migratoria que se ha experimentado desde el 2011 hasta la fecha. Como ustedes podrán ver en la imagen inferior izquierda, a finales de la década de los 90, estos movimientos de extrema derecha tenían muy poca presencia en países como Italia, Austria y algunos países de la Europa del Este. Sin embargo, 20 años después, ya una vez que existía la crisis económica y las crisis migratorias, la presencia de los movimientos de extrema derecha aumentó en países como Francia, Italia, los países nórdicos, Ucrania, Grecia Grecia. De hecho, la imagen que ustedes pueden visualizar en el extremo superior derecho corresponde al movimiento de extrema derecha Amanecer Dorado, que tiene un gran auge en Grecia. Recuerden que Grecia fue uno de los primeros países que resintió las oleadas migrantes. Entonces, como se estaba comentando, este tipo de movimientos ha tenido un gran crecimiento a partir de estas crisis, lo cual se puede reflejar en su presencia que ha crecido en Europa, y se puede destacar la imagen del extremo inferior derecho para ver en la imagen sombreada cómo los países en la imagen sombreada tienen ya una importante presencia de los movimientos de extrema derecha. Pero vamos a ver los antecedentes que nos permitieron, que permitieron en Europa un gran desarrollo de este tipo de movimientos. Bueno, hay que recordar que para principios de los años 90 la Unión Soviética la Unión Soviética había caído, generando un gran vacío de poder en Europa Central y Europa Oriental, lo cual se reflejó en países como Alemania, donde para los tiempos soviéticos, Alemania estaba muy vigilada de cerca por las autoridades soviéticas, que no permitían que los fanatismos de extrema derecha salieran a flote. Una vez que se acabó esta vigilancia, los movimientos de extrema derecha pudieron manifestarse en países como Alemania, Hungría, Ucrania, es decir, todos los países que antes pertenecían a la órbita soviética. Aunque es importante destacar que también hay una importante presencia de la extrema derecha en Francia e Italia, porque todos estos países han sido afectados por los mismos, tanto por la crisis económica como por las crisis migrantes. Entonces, hablar de la extrema derecha europea es un tema bastante complejo, por lo cual solamente se mencionará en este video algunas generalidades de este tipo de movimientos y algunas generalidades particulares para los países que desde mi punto de vista son más importantes a mencionar, las características de sus movimientos de extrema derecha en Europa, debido a su importancia y a su historia. En la imagen superior derecha, en la imagen superior izquierda, ustedes van a poder visualizar los movimientos de extrema derecha en Suecia, siendo que en Suecia serían raros este tipo de movimientos, dado que Suecia, los últimos 30 años, ha sido gobernado por una ideología de centro izquierda. En la imagen superior derecha, ustedes podrán ver los logotipos de algunos partidos de extrema derecha en Europa. Por ejemplo, vemos el logotipo de Vox, el movimiento de extrema derecha español, de Alternativa, el movimiento de extrema derecha en Alemania, de Amanecer Dorado, el movimiento de extrema derecha en Grecia, y también los de Italia y otros países importantes de la Unión Europea. De hecho, en la imagen inferior izquierda ustedes podrán notar a los líderes de la extrema derecha austriaca que para el año 2016 buscaban ganar la presidencia de Austria, lo cual por poco logran. Y en la imagen del extremo inferior derecho, ustedes podrán ver imágenes de líderes del Partido Alternativa en Alemania, que es un movimiento de extrema derecha en el país teutón que busca atacar especialmente a aquellos pobladores que no pertenezcan a la raza aria, en este caso los migrantes. Vamos a empezar el repaso de las características generales de los movimientos de extrema derecha en países como Suecia.
Bueno, Suecia, como les estaba comentando, se destaca porque los últimos 30 años ha sido gobernado por la socialdemocracia, que es un partido de centro izquierda que va muy acorde con la forma de pensar de los suecos, donde resalta la igualdad en su sociedad. De hecho, he de mencionarles que los parlamentarios suecos no ganan más del doble que una maestra de kinder en Suecia. No es que una maestra de kinder gane mal, sino que todos los suecos tienen un muy buen sueldo y se enfatiza el hecho de que la diferencia entre sueldos no debe ser demasiado grande. Entonces, considerando esta forma de pensar, parecería muy extraño que que los partidos de extrema derecha tengan un gran auge en Suecia. Sin embargo, esto ha pasado a medida que las oleadas de migrantes han llegado a la parte sur de Suecia. Y es obviamente que ante una llegada masiva como esta, los migrantes van a querer comida, vivienda y empleo. Al no obtenerla de forma inmediata, se genera un caos, se aumenta la violencia, aumenta la delincuencia y todo esto ha asustado a las autoridades suecas. De tal manera que se han refugiado la población en los discursos de la extrema derecha que promete acabar con este tipo de problemas y frenar la migración hacia la península, en la parte sueca, desde luego. Ahora tenemos el caso más importante, Alemania. Debido a su historia, Alemania es el caso más importante, porque recuerden que Alemania fue el centro del movimiento de ultraconservador, como lo ultraconservador que tenía características de extrema derecha, como lo fue el partido nazi. El hecho de que haya un auge de la extrema derecha en Alemania resulta preocupante, siendo que está representado por el partido Alternativa de Alemania. Los integrantes del Partido Alternativa de Alemania y sus seguidores, de hecho, suelen enarbolar la teoría del gran reemplazo, que ahorita les comentaré con más detalle a continuación. Pero ¿por qué en Alemania estarían resurgiendo los movimientos de extrema derecha? Lo que pasa es que hay una gran crisis de vivienda en Alemania, además de que los sueldos de la mayor parte de la población en los últimos 15 años no han crecido en comparación a las clases privilegiadas donde los sueldos han crecido mucho. Obviamente, este ambiente de desigualdad causa un gran descontento en la población alemana, lo que ha provocado que movimientos de insatisfacción, en este caso de la extrema derecha, cobren importancia, aunado al hecho a la llegada masiva de migrantes. De hecho, los seguidores, como les había comentado, los seguidores de del partido Alternativa de Alemania y de hecho los miembros de Alternativa de Alemania suelen mencionar mucho la teoría del gran reemplazo, bajo la cual la población aria, la población autóctona del país teutón, sería reemplazada por las oleadas masivas de migrantes. Y este tipo de teorías, ¿a qué recuerdan? Recuerdan a las teorías que exponían los integrantes del Partido Nacional Socialista Alemán de los Trabajadores, mejor conocido como el Partido Nazi. Recuerden que el Partido Nazi llevaba a cabo teorías en las cuales exponía que los judíos buscaban destruir a la sociedad alemana, de primero debilitarla para poder después apoderarse de ella y finalmente destruirla. Ambas teorías y ambos discursos exaltan el odio hacia una población, en el caso del partido nazi hacia los judíos, en el caso de los movimientos como alternativa hacia los migrantes. Entonces, ¿qué tenemos en Alemania? Un cóctel perfecto para el disgusto de los pobladores. Por una parte tenemos crisis económica, la del 2008, empleos que para la mayor parte de la población no han subido, empleos para la clase privilegiada que han subido exorbitantemente, ya se crea descontento, y esto aumenta con la llevada masiva de migrantes que hacen que, obviamente, como le estaba comentando, los migrantes van a querer vivienda, comida, trabajo. Esto los pone en conflictos con los pobladores autóctonos y generando el descontento que apoya movimientos extremos como el de Alternativa. Y siendo que Alternativa, gran parte de su apoyo lo tiene en las regiones de la Europa del Este que antes estaban controladas por la Unión Soviética, pero debido a la caída del Imperio Soviético ya no existen estas regulaciones. De hecho, cuando fueron los momentos más álgidos de la crisis migratoria alrededor del año 2000, del 2014, del 2015, en un campamento de refugiados en Alemania, se acercó una limusina con banderas del partido nazi a tratar de amedrentar a los refugiados. Esto refleja el hecho de que el enojo de los alemanes ante la situación que les estoy comentando se está
proyectando en violencia hacia los migrantes. Y aquí repito, la imagen de la presencia de los partidos de extrema derecha en Europa, siendo que a finales de los 90 solamente tenían una ligera importancia en países como Italia, y a finales para 20 años después, para 2019, tienen una gran importancia en países del centro de Europa, así como los países nórdicos y en otros países como Francia. De hecho, una de las grandes representantes de la extrema derecha europea es Marine Le Pen, la cual ustedes pueden visualizar en la imagen superior, que junto con otro gran líder de la extrema derecha, el primer ministro italiano Matteo Salvini, han estado llevando a cabo discursos y políticas como los migrantes. En el caso de Salvini, él es el responsable de que los migrantes que huyen de África a Europa se ahoguen en las costas italianas del Mediterráneo. Entonces, como conclusión, podemos establecer que es importante detener la política económica que se ha estado llevando a cabo tanto en Europa como en el resto del mundo, para que así no haya una gran diferencia entre ricos y pobres en países como Alemania y otros países, y de esta forma no se cree un descontento en la población. Por otra parte, se deben evitar acabar con las regulaciones gubernamentales en países de África, siendo que estas regulaciones gubernamentales permitían que existieran gobiernos locales que generaban empleos donde la gente de los países, en este caso que estoy mencionando, los países de África, pudieran tener un empleo digno y sustentable, los cuales impedía emigrar. Debido a que se acaban con estas regulaciones, obviamente la gente busca un mejor futuro ante la desaparición de su fuente de ingresos y busca emigrar, en este caso a Europa. O que por la parte de Medio Oriente se dejen de llevar a cabo guerras imperialistas como las que ha encabezado Estados Unidos en los últimos años, lo cual genere la huida de muchas personas hacia el viejo continente. Y para ello se necesita del apoyo de la sociedad en común, de la sociedad en general, especialmente en este caso de la sociedad europea. Bueno, por el momento me despido, que tengan un buen día, hasta pronto.